complace en esta oportunidad estar frente a ustedes desde la virtualidad para desarrollar ya un tema conocido que me apasiona y que creo que puede ser de utilidad para ustedes durante el desarrollo de este curso. El tema de dificultades de la alimentación ha sido un tópico muy importante, particularmente en los últimos 15 años. La literatura ha sido vasta, la literatura también ha sido novedosa en el sentido que nos ha permitido ir estructurando el tema, ir conociendo cada vez más de un tema acerca de esa queja frecuente, a veces preocupante y hasta angustiante de los padres y en general de todas las familias que tienen que ver con el niño, acerca del niño que no come, acerca de aquel niño que rechaza alimentos, que incluso llora durante los tiempos de alimentación y que genera gran inquietud por parte de los adultos que tienen alrededor. Desde luego que no solo los adultos se encuentran en una situación difícil ante el niño que rechaza alimentos. Desde luego que el niño también levanta la mano y en ocasiones dice que los tiempos de alimentación no son agradables, que no recibe los alimentos que le gustan y que en algunas ocasiones el tiempo de alimentación genera llanto, genera rechazo, genera inquietud y hasta genera también angustia en los niños. Entonces, este es un tema que a mí me apasiona, es un tema que algunos de ustedes ya me han escuchado anteriormente desarrollar. Y en esta ocasión voy a hacer una revisión no exhaustiva acerca del tema porque actualmente la literatura se está moviendo a gran velocidad en torno al tema, sino que voy a destacar los puntos que en este momento están, digamos, más en tendencia con respecto a las dificultades de la alimentación. Los contenidos que preparé para ustedes son, bueno, el tema, directamente la definición, repasar de nuevo algunos conceptos que hemos comentado anteriormente en la presencialidad. Segundo, revisar un poquito este tema que está muy en boga, que es el tema de ARFID, Avoidance Restrictive Food Intake Disorders, que ahora vamos a ver cuál es su equivalente en inglés, pero en la literatura en general aparece como ARFID, entonces quise que ustedes lo conocieran desde esta perspectiva. El nuevo concepto en las dificultades de la alimentación, que para mí ha despertado gran curiosidad e interés porque siento que nos orienta mejor a todo lo que ya hemos conocido anteriormente, los estilos parentales y su relación directa e impactante en la alimentación de los niños, actitudes y prácticas parentales, y este es un tema que me gusta y que he descubierto que hay una literatura fascinante que es la autorregulación al comer, que pareciera que es la que nos ofrece una luz con respecto a las soluciones que a veces andamos buscando rápidamente porque las familias nos las demandan con prontitud. Y hacer un repaso de los principios básicos de la alimentación, que si bien es cierto, los aprendimos ya unos años atrás, siguen teniendo gran vigencia y a mí personalmente en la práctica clínica me resultan de gran utilidad. Empezando por la nomenclatura, las definiciones. En algunos momentos yo he enfatizado en mis charlas que es importante utilizar el término claro y básicamente la nomenclatura ha ido variando a lo largo de este tiempo, las definiciones han ido variando porque vamos conociendo cada vez más las diferentes manifestaciones del picky eater que conocimos inicialmente o del niño melindres o milindroso, como se dice más en nuestros contextos latinoamericanos. Y en la literatura actual todavía hay una coincidencia de que un punto álgido en el tema de dificultades de la alimentación es la nomenclatura precisamente. Sí, para empezar, debemos hacer la distinción muy clara entre lo que son dificultades de la alimentación y trastornos de la alimentación. Son entidades totalmente diferentes, entidades que tienen una presentación clínica totalmente variada y particularmente su manejo generalmente es diferente. Las dificultades de la alimentación
está muy a la mano del manejo del médico general, del pediatra, del personal de nutrición, mientras que el trastorno en la alimentación es más del campo de la conducta, es más del campo de profesionales en psicología, de profesionales en nutrición, en psiquiatría, de profesionales en terapia oromotora, en algunos casos que se requiere más un manejo interdisciplinario. Entonces, volviendo al término sombrilla que habíamos acuñado algunos años, todavía se menciona que las dificultades de la alimentación son una gran caja, es una gran sombrilla donde se engloban una serie de entidades. Inicialmente empezamos con el término neofobia, que ya sabemos que la neofobia es simplemente una manifestación de todos los seres humanos, más notoria en edades tempranas de la vida porque está más acentuada y a lo largo de la vida vamos moldeando y vamos modificando esa neofobia, que es el rechazo a los alimentos nuevos, la alimentación melindrosa, que es muy característica del niño menor de 2 años, particularmente del niño se acentúa entre los 2 y los 5 años, y este es el que en nuestros contextos se llama el melindroso o el remilgoso, también se le llama en algunos países, y generalmente este es el niño más de una presentación clínica más frecuente. Los trastornos de alimentación como tal fueron definidos y ya categorizados claramente en niños a partir de la CI-10 y el DSM-5 con criterios muy claros y muy establecidos y que son definitivamente, eso sí, está la literatura muy clara que son entidades totalmente diferentes. Y quizá en los últimos 10 años hemos empezado a acuñar el término dificultades de la alimentación, que también el grupo del doctor Kirchner, la doctora Milano y desde luego la doctora Chatur nos han ido enseñando, y este grupo tiene la particularidad que ellos fueron pioneros en definir con precisión el niño melindroso, específicamente en la identificación de cuáles eran melindrosos y cuáles no, cuáles eran variantes normales, en la clasificación y por supuesto el manejo clínico. Además, el grupo del doctor Kirchner también nos ha ido enseñando a lo largo de los años la diferenciación entre lo que es la presentación clínica para nosotros como médicos, la presentación clínica para un profesional de nutrición y la presentación clínica para un profesional en conducta. Entonces, yo creo que es muy rescatable, digamos, hacer este pequeño repaso. El mecanismo que está descrito a lo largo de toda la vida del desarrollo del tema es que las dificultades de la alimentación contienen 2 elementos claves, que son 2 elementos, digamos, que originan, por decir así, su fisiopatología, si lo queremos ver desde un punto muy clínico, pero que definitivamente es importante reconocerlos y entenderlos, no solo nosotros como profesionales en salud, sino también poderlo transmitir esto a los padres y cuidadores, porque precisamente este círculo vicioso donde el padre o el adulto que alimenta al niño utiliza prácticas de alimentación forzada, prácticas de alimentación tradicional que se han llamado, lo único que conlleva es una resistencia a la alimentación por parte del niño, una resistencia a recibir alimentos. Y este círculo vicioso a veces se hace tan marcado, se hace tan profundo, que nosotros, nuestra función precisamente es convertirlo de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, no solo para tratar las dificultades de la alimentación, no solo para quitar la preocupación o la angustia tanto del padre como el niño, y este es un concepto que me gustaría que se lleven y que lo puedan poner en su práctica clínica, sino también porque lejos de que este niño en etapas tempranas que presenta la dificultad de alimentación esté bajo de peso, tenga alguna deficiencia de macro o de micronutrientes, sí sabemos que los hábitos de alimentación saludables para su vida futura, ya sea a corto plazo o a largo plazo en la vida adulta, van a originarse en esta etapa. Y si no
establecemos cambios positivos en esta etapa, posiblemente los va a ir arrastrando a lo largo de su vida escolar y van a causar impacto en su vida como adulto, en el resultado de malos hábitos de alimentación y generalmente la tendencia a sobrepeso y a obesidad. Y por ahí es donde va, y me parece a mí el punto clave del concepto de la autorregulación al comer por parte del niño. ARFID, como les mencionaba, ARFID fue un concepto que la traducción más cercana en español para mí es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Algunos autores han comentado, y cuando ustedes ven algunos editoriales en revistas sobre el tema, riñen entre ARFID y dificultades de la alimentación. En mi criterio, no creo que sea por ahí donde va la idea. Más bien, en mi criterio, nos permite diferenciar lo que es un problema en la alimentación, una dificultad en la alimentación y un trastorno. Y precisamente a mí me parece que esa fue la intención de un consenso de expertos en conducta que en el 2013 puntualizaron específicamente para nosotros los clínicos la definición de ARFID. Se dice que ARFID es un disturbio en alimentación que resulta de al menos uno de los siguientes criterios: pérdida de apetito o pobre crecimiento, que podríamos decir que esto califica para una dificultad de la alimentación, una deficiencia nutricional significativa, eventualmente esto califica y ya para nosotros sería que tiene el niño falla para progresar, una dependencia de alimentación enteral o del suplemento nutricional oral, que si vemos algunos por ahí también clasifican. Y tal vez la diferencia fundamental para nosotros en la clínica, que no somos profesionales en conducta, los que no somos, es que haya una disfunción psicosocial significativa. ¿Esto qué significa? Que esta dificultad para recibir alimentos le produzca al niño problemas a nivel familiar, problemas a nivel de su entorno, problemas a nivel de la socialización. Y esto muchas veces lo vemos ya en niños escolares o incluso en niños de etapa preescolar, donde la dificultad de la alimentación no se ha identificado claramente, donde los papás no tienen pautas claras o bien donde los papás no han logrado involucrarse de la manera que se necesita y el niño va, como digo yo, arrastrando la dificultad de la alimentación a lo largo de su vida preescolar y esto cada vez se vuelve más complejo. Entonces, estos son los criterios establecidos por este grupo en el 2013 para ARFID. Y que las conductas al comer no estén relacionadas con prácticas culturales o escasez de alimentos, desde luego, imagen corporal o trastorno de alimentario secundario, esto sobre todo ya en niños mayores, escolares, y que no esté relacionado tampoco con una condición médica o mental, que para nosotros sería que el niño tenga una bandera roja. Entonces, en términos generales, tanto dificultades de la alimentación como ARFID en este momento, digamos, podríamos seguirlo englobando para una clasificación práctica en los tres grupos que conocemos de siempre, que es el grupo de niños que presenta selectividad, poco apetito o temor al comer. Y tenemos que tener también presente que muchas veces, si estas dificultades van avanzando paulatinamente, podemos encontrar un paciente que tenga el combo de las tres dificultades de la alimentación o que el niño vaya intercalando entre una dificultad y otra si el manejo no ha sido correctamente enfocado. Este cuadro me parece que puede ser de utilidad para ustedes porque existen muchísimas clasificaciones. Yo conozco aproximadamente unos 6 cuestionarios donde tiene una cantidad de ítems importante que a nivel clínico se pueden ir completando a través de la historia clínica con los padres o cuidadores y podríamos ir identificando cuál tipo de estos 3, para simplificarlo aún más, el niño presenta. En la práctica clínica sabemos que haciendo una historia clínica dirigida podemos ir identificando esta serie de sintomatologías.
Solo que este cuadrito quise resumirles para que ustedes tuvieran más claro la diferencia entre una dificultad, un problema y un trastorno, y a la luz de cada uno de los criterios del niño melindroso, ¿verdad? Que se llama en la literatura, digamos, podríamos encontrarlo como melindrosidad o como el picky eater que conocimos inicialmente, y las diferencias específicas con ARFID. Vamos a ver. En el caso del niño melindroso, las dificultades de la alimentación generalmente, a veces algunos autores hablan hasta de un porcentaje de un 90%, son de leves a moderadas y pueden causar poca afección del crecimiento. En el caso de ARFID, la dificultad de la alimentación es lo suficientemente severa como para afectar el crecimiento. En el niño melindroso hay deficiencia de micronutrientes y uso del suplemento nutricional solo para deficiencias específicas. En ARFID hay más propensión a experimentar deficiencias a los macronutrientes debido a una ingesta inadecuada con dependencia del suplemento nutricional. El niño melindroso no afecta su funcionamiento psicosocial en términos generales, a pesar de que a veces las familias nos dan muestras de gran preocupación o nos dan muestras de unas dinámicas familiares complejas en torno al tema de dificultades de la alimentación cuando este no ha sido abordado de manera adecuada. El funcionamiento psicosocial está alterado independientemente del niño, si es un niño pequeño o un niño mayor. No hay expresión de ansiedad o miedo al comer en general el niño melindroso, aunque cuando el niño presenta un temor a la alimentación, ustedes podrían decir, bueno, entonces esto ya clasifica para que sea ARFID. No, esto depende de la intensidad del temor a la alimentación y de la duración de este temor cuando se realiza la intervención y el niño no ha logrado resolverla, pues sí, ya podríamos caer en un trastorno de conducta. En el caso de ARFID hay un miedo y una ansiedad al comer marcada y que no se resuelve con las intervenciones usuales. El niño melindroso tiene interés en alimentos que acepta, a pesar de que selecciona, escoge y a veces elimina unos y los vuelve a retomar. En general, el poco apetito es exclusivo de alimentos que rechaza, pero sí tiene alimentos favoritos que acepta adecuadamente. En muchos de estos casos, pues aceptan alimentos hipercalóricos, alimentos densamente altos en grasas, entonces pues también eso tiene consecuencias importantísimas en su peso final. En ARFID, el apetito e interés disminuido en la alimentación de manera generalizada. Y finalmente, en el niño melindroso, no hay temor al tragar, atragantamiento, vómito o sensación de llenura o dolor, que para nosotros, digamos, en la clínica, usualmente esto está traducido en banderas rojas, mientras que en ARFID pueden haber estas situaciones. Entonces, este cuadro nos orienta un poquito para ir dirigiendo mejor, digamos, la parte diagnóstica que a veces a los clínicos nos queda la duda hasta dónde esto es conductual, hasta dónde esto es orgánico y hasta dónde hay otros profesionales que tienen que intervenir. Se habla que en este artículo, que es del grupo que les mencioné, del doctor Kirchner, la doctora Milano, la doctora Chatur y otros autores del 2019, ellos hacen entonces un enfoque práctico, de nuevo nos hacen una actualización de todo lo anterior, que quise en este momento destacar este cuadrito para ustedes porque me parece que es muy orientador. El primer paso de manejo que ellos recomiendan en las dificultades de la alimentación es la identificación de banderas rojas, que básicamente las banderas rojas no han cambiado de la última vez que habíamos mencionado, como son disfagia, aspiración, dolor a la alimentación, vómito y diarrea, un desarrollo psicomotor retrasado o alterado de manera persistente, la coexistencia de enfermedades cardíacas o respiratorias, falla para progresar, una deficiencia franca de
micro o macronutrientes, y por supuesto vean ustedes que una bandera roja es la alimentación forzada. La mayoría de estas banderas rojas son banderas rojas dependientes del niño, pero precisamente la alimentación forzada no es una bandera roja dependiente del niño, y eso también lo podemos identificar y manejarlo así, y además comunicarlo muy claramente a los papás. Vigilar dentro de estas mismas banderas rojas síntomas, digamos, de algún problema en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Que en algunas ocasiones lo tenemos presente, pero en otras ocasiones se nos pueden ir de largo. Entonces, lo primero es la salivación excesiva o el babeo. Lo otro es el pobre control postural, ya sea hiper o hipotono, que el niño presente arcadas, que el niño presente asfixia, definitivamente ya lo teníamos contemplado como banderas rojas. Y este otro punto, con cierta frecuencia lo vemos en el niño, sobre todo mayor de 2 años o mayor de 1 año, que el niño no ha logrado ir alcanzando los hitos de su desarrollo oromotor, su coordinación, ojo, mano, boca, para la autoalimentación, para la alimentación independiente. ¿Por qué? Porque el niño es muy dado a que sus padres lo alimentan a los 3, 4 años, que él come bien, no es selectivo, podemos ofrecerle una variedad de alimentos que el niño lo acepta, la neofobia se pudo manejar, pero solo si el padre o la madre o el cuidador lo alimenta. Entonces, ojo con esto, porque esto es un punto muy importante que el niño idealmente a los 2 años, como un consejo súper práctico para los padres que ustedes pueden dar, tiene que tener la habilidad de comer solo. Y la otra cosa es que el niño tenga la capacidad de ir manejando diferentes texturas de acuerdo a su desarrollo oromotor, acordes a la edad. Y también ellos enfatizan que dentro del manejo, entonces estabilizar la ingesta me pareció una forma interesante de llamarlo, que es cuando nosotros queremos mejorar la ingesta y que en algunas ocasiones el profesional de nutrición nos brinda gran ayuda, ¿verdad? Y que precisamente es el suplemento calórico para evitar una falla para progresar. Por supuesto, variar la dieta, que es el primer paso siempre, ¿verdad? Aumentar la cantidad y la calidad de alimentos que el niño consume. Y ellos recomiendan, este grupo como consenso, la suplementación de algún nutriente específico en el caso de que se documente una deficiencia específica también, pero que no están indicados los suplementos multivitamínicos, por ejemplo, ni tampoco están indicados aquellos medicamentos que se han descrito, pero que no hay una evidencia contundente que pueden ser estimulantes para el apetito. Y finalmente, ellos, digamos, resumen en estos puntos lo que es, digamos, los principios básicos de alimentación que podríamos utilizar para mejorar las prácticas de alimentación. En estos casos, evitar distractores, que ya lo sabemos y hasta la saciedad lo hemos dicho, que el niño no se exponga a pantallas durante los tiempos de alimentación, no celebrar, no festejar cuando el niño prueba un alimento nuevo, cuando el niño aumenta su porción, porque realmente la alimentación tiene que ser un acto espontáneo, tiene que ser un acto de disfrute para el niño y no un acto donde el niño lo vea como una recompensa. Las recompensas a través de los alimentos están altamente contraindicadas, o sea, en otras palabras, si el niño se come el picadillo o el guiso de vegetales, no tengo por qué darle un premio de un helado para compensar, digamos, esta buena conducta del niño. Limitar los tiempos de duración de la comida. Está claramente establecido que entre 15 a 30 minutos es completamente suficiente para un niño de cualquier edad. Ofrecer entre 4 a 6 comidas al día, ¿verdad? Que podríamos hablar básicamente de 3 comidas principales y 2 meriendas.
servir los alimentos adecuados para la edad, y aquí yo diría las texturas adecuadas para la edad, no dar papillas en un niño que ya tiene capacidad de masticar, por ejemplo, no dar alimentos procesados en un niño que ya tiene capacidad de tragar adecuadamente, no ofrecer cantidades de jugos, aunque sean de frutas y frutas naturales, sino que agua es el mejor líquido con el que el niño se puede hidratar. Por otro lado, la neofobia, seguirla identificando y manejando, ofrecer un alimento nuevo de unas 8 a 15 veces diferente. También podemos decir que podríamos variar la textura en estas veces. También podemos hacer negociaciones, no chantajes con el niño, de ofrecer una pequeña cantidad del alimento nuevo y una cantidad mayor de un alimento favorito, saludable, que el niño prefiera. Por supuesto que la alimentación independiente es clave, es un elemento que se ha identificado muy importante en edades tempranas para la autorregulación del niño y tolerar el desorden apropiado para la edad. Aquí yo tal vez enfatizaría la posibilidad de que el niño coma con las manos. Es totalmente válido que el niño entre los 12, yo diría de 9 a los 18 meses perfectamente puede comer con la mano. La expectativa podría ser que ya a los 2 años pueda utilizar la cuchara y otros implementos, pero se vale comer con la mano en las diferentes presentaciones y texturas de los alimentos que se ofrecen. El concepto más actual y que me gusta a mí mucho y que quise compartir con ustedes es el concepto de espectro de las dificultades de la alimentación. Hay varios grupos en América Latina que están trabajando en este concepto. Hay grupos que tienen gran experiencia en Uruguay, en Brasil particularmente, donde el término más adecuado, contextualizándolo dentro de nuestras prácticas culturales, tal vez más cercanas, es el espectro de las dificultades de la alimentación, más que una sola definición, más que esta diversidad de términos que más bien nos confunden y a veces nos hacen caer en errores diagnósticos y por supuesto de manejo, está el concepto más reciente de espectro. ¿Y qué significa el espectro? Esta es una de las definiciones, digamos, que ustedes pueden encontrar en la literatura con respecto a qué significa espectro de las dificultades de la alimentación. Es el rechazo de uno o más alimentos, la ingesta limitada o la limitada variedad de alimentos. Vean ustedes que es un concepto muy simple que lleva a cambios frecuentes en las preferencias alimentarias debido a. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de razones por las cuales esta niña se tapa la boca, hace unos ojitos como de sorprendida y definitivamente el plato está completo y tal vez lleva unos 30 minutos de estar batallando a ver cómo se lleva esta brócoli a la boquita. Estos cambios frecuentes en las preferencias alimentarias pueden estar relacionadas con novedad, sensibilidad sensorial, que sabemos que la sensorialidad es una variante normal que puede estar asociada a algún trastorno del espectro autista, por supuesto que también, y que a veces se presenta como una manifestación inicial de alguna variación del trastorno del espectro autista, pero que en algunos casos es simplemente una manifestación en un niño sano. En el contexto no es lo mismo como el niño come con sus abuelitos, como come en el maternal o como come con sus papás, de acuerdo a la presentación de alimentos, si son alimentos que se presentan de manera separada, con colores llamativos, o simplemente se hace una papilla mezclada que el niño no sabe que está ingiriendo. El temperamento y la personalidad del niño, aquel niño vigoroso, activo, que le gusta mucho hablar y hablar durante la alimentación y no quiere comer, o bien aquel niño apático, decaído, que la alimentación, el rechazo a los alimentos se convierte en otra manifestación más de su hipoactividad. La edad, por supuesto que estamos claros que la edad más frecuente de presentación de las dificultades de la alimentación está entre los 2 y los 5 años, la etapa del desarrollo, partiendo de que el niño controla y domina ya sus habilidades oromotoras para poder tener la posibilidad de ingerir
la variedad de alimentos acorde para su edad, y las preferencias alimentarias, y vean qué curioso, genéticas y aprendidas. Definitivamente, el modelamiento, ya todos lo sabemos, es un punto importantísimo en el desarrollo de dificultades de la alimentación, y en la parte genética a veces nos llama la atención en historia clínica cuando algunos papás de una manera muy sincera, a veces de una manera muy espontánea, nos dicen, mire doctor o doctora, yo era exactamente igual, yo era un niño melindroso o yo era una niña que mis papás me dicen que costaba mucho que coma. Digamos, componente genético en las dificultades de la alimentación está presente. No hay tantos estudios que documenten cuáles son las razones, pero sí hay algunos estudios que ya mencionan que existen algunas tendencias genéticas en la preferencia de ciertos alimentos, porque eso nos lleva a explicar un niño, por ejemplo, que es selectivo, pero es un niño que come muy bien carnes y sus papás tienen gusto por las carnes, particularmente las carnes rojas. O bien, un niño a veces de poco apetito, pero es un niño que come muy bien las frutas. Tal vez si lo expusieran más a los vegetales, posiblemente comería vegetales, pero es un niño que no le gustan mucho los carbohidratos. Entonces, todo esto, digamos, está en este momento en revisión en la literatura. Algunos conceptos que me pareció clave destacar dentro de este nuevo concepto del espectro de las dificultades de la alimentación. En primer término, los casos moderados a severos de melindrosidad aún están poco definidos. Algunos casos severos todavía, digamos, están por definirse si pertenecen al espectro de dificultades de la alimentación o ya pertenecen a un trastorno de la alimentación, llámese ARFID o cualquier otro trastorno. El impacto negativo es raro, aunque puede ser visto al final del espectro. Esto es particularmente en los niños que no se interviene tempranamente, el niño va pasando por diferentes dificultades de la alimentación, las va alternando e incluso cuando nos llega a nosotros a la edad de 4 o 5 años ya tiene un combo de todas las dificultades de la alimentación muy acentuadas. La gran variedad de definiciones en la literatura, sobre todo, a veces nos lleva a contradicciones, entonces, pues precisamente en esta nueva definición del espectro, lo que hace es que un llamado a tener precaución a la hora de hacer un diagnóstico y a la hora de orientar a los padres o cuidadores. Y finalmente, el manejo exitoso debe incluir la intervención en el crecimiento y la ingesta, la intervención nutricional, además del modelamiento, y este es un trabajo arduo, delicado, cuidadoso con los adultos, con todos los adultos que tienen que ver con la alimentación y el cuidado del niño. Y por supuesto que este manejo exitoso tiene que ir de la mano con un soporte nutricional adecuado, un soporte nutricional que sea dinámico con respecto a que el niño puede ser que necesite mucho soporte nutricional al principio, se va trabajando con el niño en un periodo de 3, 6 meses, hay una mejoría y ese soporte nutricional hay que readecuarlo a las nuevas necesidades nutricionales del niño. Hablando de los padres, definitivamente los estilos educativos parentales juegan un papel clave. Vean que he mencionado muchos aspectos del niño, solo que en este momento se habla de que esta relación en las dificultades de la alimentación, adulto-niño, adulto-cuidador, adulto-alimentador, lo hemos oído en algún momento en estos términos, es bidireccional. O sea, las acciones del niño van a condicionar conductas del adulto y las acciones del adulto condicionan conductas del niño. Lo que sucede, y en mi criterio, es que al final el adulto tiene la última palabra y esto también así lo expresa la literatura. Sabemos que en la práctica diaria a veces el niño tiene la última palabra. Entonces la doctora Diana Boundary, allá por los años 60, y desde su perspectiva como psicopedagoga, nos orientó muchísimo, para mí, orientó a los padres de aquella década, muchos de nuestros padres, en los
estilos educativos parentales. Se llaman estilos educativos porque salieron a partir de la psicopedagogía, pero actualmente se reconocen como los estilos de crianza parentales en términos generales, por eso lo van a ver así mencionados. Se han identificado 4 estilos parentales para fines, digamos, prácticos y para fines, digamos, didácticos también. El autoritativo, que se confunde a veces por la palabra en español a la hora que hacemos la traducción con autoritario, pero realmente son los opuestos. El autoritativo también se le ha llamado como el responsivo, también se le ha llamado como el democrático, también se le ha llamado como el estilo parental cálido. Estos estilos parentales y en su concepción inicial y en las modificaciones que han surgido a lo largo de los años, el último planteamiento teórico de estos estilos parentales fue a finales de los años 90, precisamente se basan en 2 principios, lo que es el control y el afecto. Esos son los 2 elementos que van a determinar los estilos de crianza. Yo digo que el amor y el rigor, como lo traduzco tal vez más en un lenguaje coloquial. Entonces, el estilo autoritativo, sabemos que es el estilo en que todos los que somos padres o hemos sido padres de niños pequeños particularmente, queremos ser. Es el espejo en que todos los padres nos queremos ver reflejados, que es el que tiene un balance en el control y en el afecto. Por otro lado, su opuesto es el autoritario, que es el que tiene mucho control y poco afecto. O sea, gran rigidez en todas las normas, porque este estilo autoritario se basa en el principio que entre más soque la faja, mejores resultados voy a obtener. En algunos casos tal vez sí, pero en otros casos no. Y particularmente en el caso de la alimentación, pues no hay el éxito que creemos que se puede lograr en otros aspectos. Y en el otro lado de estos estilos está el negligente y el permisivo. En el planteamiento inicial de la doctora Boundary estaba el permisivo, y ustedes lo van a ver en algunos textos de psicología particularmente o de psicopedagogía que hablan más de 3 estilos parentales, porque el permisivo se subdivide en permisivo indulgente y permisivo negligente. Digamos, por eso es que en algunos autores ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué me mencionan 4 y por qué me mencionan 3? Pero en general, y para fines de nosotros, a nivel de alimentación, se separa el permisivo como tal y el negligente. El permisivo es que tiene poco control y mucho afecto. Aquí podríamos poner hasta 2 crucecitas más, porque en nuestro medio, tal vez, y en nuestro contexto latinoamericano, hablamos del alcahuete, hablamos del chineador, del mimador. Ese es el estilo parental permisivo. Y el negligente creo que ya es muy conocido por todos nosotros. Estamos en contacto con él, no solo en la parte de alimentación, sino cuando indicamos otras medidas en la salud del niño, como los tratamientos. Y es aquel estilo parental donde no hay involucramiento y no hay ni control ni afecto. Generalmente la tarea del rigor y la tarea del amor, como digo yo, se delega a otras personas. Entonces, en estos contextos, los adultos o los cuidadores del niño, pues van a, digamos, ir migrando en diferentes elementos de estos 4 estilos de crianza. No son estilos fijos ni son definidos, y que también, como les mencionaba, el niño modula el estilo de crianza que vaya teniendo el adulto a lo largo de la vida y el desarrollo psicomotor de ese niño. Contextualizando los estilos parentales y la alimentación, entonces podemos puntualizar lo siguiente. El autoritativo, que es el ideal, ejerce un control apropiado y una estructura al comer. Este es un concepto muy, muy importante. Tiene un modelaje adecuado y ya vimos el peso que tiene el modelaje de los adultos en las conductas del niño, no solo en la alimentación. El control de la alimentación está basada en el niño y no en las expectativas que el adulto tenga
de la alimentación del niño, responde claramente a las señales de hambre y saciedad del niño, y el estilo autoritativo da un alto apoyo y compromiso en el control de los alimentos calóricos. Y lo quise destacar en negrita porque este es un concepto clave para la autorregulación. El autoritario, que es el otro extremo de la balanza, presiona al niño al comer bajo el concepto de plato limpio. El niño bueno, el niño que me complace, es el niño que no deja nada en el plato. Usualmente utilizan una práctica de control parental como es la restricción de alimentos. Se retiran todos los alimentos que al niño le gusten, todos los alimentos que el padre considera nocivos, todos los alimentos que el padre considera no adecuados para el niño. Y también lo dejo destacado para que ahora lo retomemos. Soborna al niño para que coma por recompensas. Esto está claramente identificado que no es una práctica que se debe hacer, que deben explicarle a los padres que el comer tiene que ser un acto espontáneo y de gran disfrute y no de premiación. Ignora las señales de hambre y saciedad porque la alimentación no está basada en el niño, está basada en las expectativas del adulto, y utiliza castigos, tal vez castigos físicos, ya no tanto como veíamos en décadas pasadas, pero sí otro tipo de castigos que a veces son desproporcionados a la situación. Por otro lado, el negligente se desliga de las responsabilidades de la alimentación, entonces es donde el padre nos plantea de que mejor va a llevar el niño al maternal para que la maestra le enseñe a comer, que el niño generalmente come mejor con cuidadores o cuidadoras que con los propios padres, que come mejor con los abuelos, entonces que es mejor que los tiempos de alimentación lo hagan a casa de los abuelos y que vuelven a la casa ya sin esa responsabilidad. No fija ningún tipo de límites al comer, ni en cantidad ni en calidad, entonces el negligente a veces tiende a ofrecer gran cantidad de alimentos sabrosos o palatables, como lo menciona la literatura, y esto también es una práctica que va muy en contra de la autorregulación. Y por supuesto que ignora las señales de hambre y saciedad, porque prácticamente que ignora también otras necesidades emocionales y físicas del niño. Se desliga completamente de las responsabilidades. El permisivo o el indulgente o el alcahuete no fija límites, ¿verdad? Porque no es necesario, pobrecito o pobrecita, alimentan al niño a su deseo y conveniencia porque le resulta más fácil, porque también es una moneda para ganar cariño con el niño. Ofrece recompensas con alimentos hipercalóricos. Este estilo parental se caracteriza por eso. ¿Por qué? Porque muestran el afecto y el cariño a través de los alimentos hipercalóricos, a través de alimentos densamente cargados en grasas y en azúcares. Y por supuesto que ignora las señales de hambre y saciedad, porque dentro de esa complacencia absoluta que caracteriza este estilo parental, pues esto totalmente se pasa por alto. Entonces, es clara la literatura actualmente que los estilos parentales ofrecen influencia en otras conductas del niño, no solo en la alimentación. Y aquí quise destacar esto tal vez para que les sirva a ustedes como una pequeña herramienta cuando están hablando de los estilos parentales, sin clasificar, sin etiquetar a ningún padre, sino de una manera persuasiva, de una manera amistosa, pero sí enfática, de que estas prácticas parentales realmente no solo nos pueden generar una dificultad de la alimentación, sino nos pueden generar efectos negativos en el rendimiento académico del niño, en las conductas prosociales. Las conductas prosociales son las conductas que se aprenden tempranas en la vida, como son las conductas de cooperación, de solidaridad, de ayuda. Se sabe que estas conductas prosociales no están influidas directamente por un estilo parental de manera positiva o negativa, pero sí el estilo parental materno per se que promueva la autonomía del niño definitivamente fomenta la prosocialidad. La hiperactividad y la agresividad están totalmente relacionadas con el estilo permisivo y ni qué decir con el estilo negligente.
Por otro lado, la depresión se ha identificado que está relacionada con el estilo parental autoritario, sobre todo en adolescentes, en chicas adolescentes, porque generalmente existe un ambiente de represión, de mucha presión hacia el niño y el adolescente que puede llevar a conductas depresivas o conductas ansiosas. Estos procesos de crianza están imbuidos, están inmersos en lo que se llaman los procesos psicosociales de crianza. Esto significa que cómo se definen estos diferentes estilos parentales, cómo un padre o una madre va adoptando estos estilos parentales en su relación con los niños, o también cómo los abuelos pueden ir asumiendo un determinado estilo parental diferente al que tuvieron con sus hijos. Bueno, precisamente a través de estos procesos psicosociales, desde el punto de vista conductual. Estos procesos se definen como las pautas. ¿Qué significa esto? Todos los conocimientos y actitudes que el adulto fue generando a través, primero, de su experiencia de niño y luego fue consolidando a través de su experiencia de adulto en relación al niño. Las prácticas son todas acciones y comportamientos que el adulto va desarrollando a lo largo de su vida y que lo preparan o no para enfrentarse en esta relación con los niños. Y desde luego que estas pautas y prácticas están dentro de un contexto cultural específico y hay estudios súper interesantes en la parte de alimentación donde, por ejemplo, poblaciones latinoamericanas que viven en los Estados Unidos al final integran pautas y prácticas muy propias del entorno cultural donde se desarrolla y definitivamente esto conlleva en su mayoría a prácticas inadecuadas en la alimentación. Entonces, ¿por qué quise mencionar esto? Porque este es un estudio que a mí me parece bastante orientador. Es un estudio que analizó 6.448 estudios sobre los factores que determinan las conductas de los padres y el consumo de alimentos saludables o no saludables. Y finalmente este estudio se quedó, digamos, para el análisis con 37 metaanálisis. ¿Y qué es lo que más se destaca en el estudio? ¿Cuáles son esas prácticas parentales que utilizamos más los padres a lo largo de diferentes culturas, de diferentes países, en la alimentación de los niños? Y entonces el artículo lo que analiza cuáles de esas prácticas promueven el consumo de alimentos no saludables y cuáles promueven el consumo de alimentos saludables. Entonces, dentro de las que se destacan más importantes es el control parental de la disponibilidad de alimentos. Si el niño tiene más a disposición vegetales y frutas o jugos azucarados y snacks, por ejemplo. La accesibilidad a los alimentos es si el niño tiene más la posibilidad de tomar un paquetito de galletas de la despensa o si tiene más la posibilidad de tomar una fruta que esté cerca, que ya esté pelada, que ya esté partida, que esté para comer de acuerdo a las habilidades del niño por su edad. La guía activa es qué esfuerzos hacen esos padres dentro de su cotidianidad para brindar educación nutricional al niño, para lograr que la alimentación saludable sea agradable, sea amigable con el niño. La orientación restrictiva es qué tanto el padre promueve, restringe de manera moderada, de manera modulada, alimentos no saludables y de que lo promueve alimentos saludables, entendiendo que este niño se mueve a lo largo de su crecimiento, no solo en este entorno familiar, sino ya en un entorno social donde se le ofrece una gran variedad de alimentos saludables y no saludables, pero que definitivamente las bases para que este niño pueda tomar decisiones saludables al comer van a definirse en este entorno familiar, no se van a definir en el entorno externo que el niño viva. La presión al comer es una práctica común en todas las culturas y que precisamente se ha identificado que es una de las prácticas que riñe totalmente con la autorregulación al comer.
Y finalmente la premiación, que ya tanto lo he mencionado, y que ellos encontraron en toda esta amplia revisión que realizaron, que la premiación está definida por alimentos, por premios materiales, por juguetes, por ejemplo, con tiempos de juego y con elogios. Y que la premiación, en este estudio se concluyó esto, del todo no es mala. Sí está clara que la premiación con alimentos está contraindicada, si lo queremos resumir de manera muy puntual, y que la premiación con otros aspectos como tiempos de juego o elogios funciona muy bien. Y particularmente los elogios funcionan más en niños de edad escolar, y en niños de edad preescolar funcionan más elogios de tipo no material, le digo yo, que no tienen precios, como salir a dar un paseo con el perro, como jugar una guerra de almohadas, ¿verdad? Cualquier actividad que el niño considere de valor para él, pero no precisamente de valor material ni que esté relacionado con alimentos hipercalóricos. ¿Cuáles son los componentes de la autorregulación? Que este es un concepto que me gustaría mucho que se lleven. Quiero dejar la inquietud del tema de autorregulación. Se está produciendo muchísima literatura, mucha de ella todavía no tiene la última palabra, se está en construcción, pero sí quiero dejar esa inquietud. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, se ha visto que la autorregulación es un elemento clave en el manejo de las dificultades de la alimentación, que es un elemento clave a largo plazo en el estado nutricional del niño a mediano y a largo plazo. Los componentes de la autorregulación que se han identificado son el disfrute a la comida, que no sea una tortura para el niño el tiempo de alimentación, sino que sea un momento de alegría, de felicidad y de disfrute. La subalimentación emocional, que también este es un término que ahora está muy en boga, o el hambre emocional. La lentitud al comer, que es una queja frecuente como un condicionante de dificultades de la alimentación. La melindrosidad como tal, o sea, que el niño sea picky eater, que el niño sea quisquilloso al comer de primera entrada. Las señales de saciedad, que muchas veces nos cuesta a los adultos identificar. Tanto la subalimentación emocional como la sobrealimentación emocional. Quizá la subalimentación emocional se da más en aquellos padres que a veces tienen una tendencia a ofrecer alimentos light al niño porque ellos también lo consumen y porque tienen una vida light, por ejemplo, para decirlo muy en la práctica. Y finalmente los deseos de beber, porque sabemos que en algunos contextos y en algunos de nuestros países donde hay calor, en ciertas épocas del año, el niño tiende más a calmar su sed con su hambre con líquidos, y posiblemente lo que el niño tiene es más sed que hambre, y esto a veces cuesta identificarlo, y entonces los padres sustituyen los alimentos sólidos, las texturas que les corresponden al niño, por simplemente bebidas, y en su mayoría bebidas azucaradas. Todos estos componentes de la regulación nos van a dar un elemento que se llama actualmente sensibilidad a la comida, o sea, esa propensión de que el niño coma bien, de que el niño coma rico, de que el niño coma abundante, o que el niño no tenga problemas para comer, como también nos encontramos a nuestros pacientes. Esta sensibilidad a la comida, cuando no se ha establecido claramente en los primeros años de vida, lleva a una disrupción de la autorregulación. ¿Y cuáles son los elementos tal vez más importantes en esta disrupción por parte del adulto? Que sea un adulto altamente restrictivo y controlador en los alimentos, que no dé oportunidad de dar alimentos favoritos con alimentos no favoritos, regular la ingesta de alimentos hipercalóricos, de alimentos densamente cargados en grasa. Y entonces esto lo que provoca en el niño es un aumento en el gusto e interés por alimentos calóricos, por alimentos chatarra. Y en el otro lado del condicionamiento para esta disrupción de la autorregulación está una mayor cantidad de comidas sabrosas o palatables, como les mencionaba, lo cual hace
que motive más el niño al comer. O sea, el niño, en algunas ocasiones, yo lo digo así, vicia, condiciona su paladar solo a este tipo de comidas, y ofrecer comida saludable realmente se vuelve una tortura para el niño. Cuando hay una disrupción de la autorregulación, totalmente está relacionada con mayores índices de masa corporal, con sobrepeso y obesidad, que son los dos extremos que precisamente no queremos llegar y que a veces nos encontramos en niños escolares, en nuestros pacientes escolares o adolescentes, que han sido niños que tuvieron grandes dificultades de la alimentación a edades tempranas, y en edades más avanzadas de la vida los vemos con sobrepeso y obesidad, y los papás realmente se sienten muy frustrados que cómo hicieron grandes esfuerzos en su criterio, cómo hicieron ciertas intervenciones para que finalmente el niño terminara con sobrepeso y obesidad, que era mejor dejarlo como un flaco como era pequeño, porque ahora en adolescencia tienen que lidiar precisamente con el sobrepeso y la obesidad. Entonces vean ustedes que este proceso es un proceso continuo y que precisamente nuestra labor es evitar que suceda. Entonces, dentro de estas prácticas parentales de alimentación que les mencioné, que se definen como aquellas conductas o estrategias, no solamente son conductas voluntarias, también son estrategias aprendidas, estrategias que el padre, para agenciárselas, para poder lidiar con la situación, establece, emplean para influir sobre la alimentación de sus hijos. Estas prácticas de alimentación no siempre son negativas, hay muchas prácticas de alimentación, sobre todo las prácticas de alimentación, digamos, responsables, prácticas de alimentación intuitiva, están, digamos, favoreciendo la alimentación del niño. Y están complementadas con lo que son actitudes o disposiciones parentales hacia la alimentación infantil, que se han identificado que, por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, hay tres percepciones de los padres que cuentan, sobre todo cuando el niño tiene dificultades en alimentación, que es la percepción del peso del niño. Por ejemplo, aquel niño que come bien, pero que los padres consideran que está muy delgado y que necesitan que coma más, y presiona al comer, y a veces terminamos en sobrepeso. La preocupación del peso corporal de los padres, padres que llegan a nuestros consultorios muy preocupados, pero que a la hora de que tratamos de intervenir y establecer estrategias, tanto con ellos como el niño, no asumen la responsabilidad de ejecutarlas y de darle seguimiento. Y por otro, la responsabilidad percibida es cómo se ven los padres ante esta situación. Y en algunas ocasiones nos pueden parecer que son padres negligentes, porque tal vez han tirado la toalla, porque han decidido no seguir y el niño sigue acrecentando su dificultad de la alimentación, pero precisamente cuando la dificultad de la alimentación no se interviene y pasan varios años y los padres van viendo repercusiones en el peso, en la talla del niño, en deficiencia de micronutrientes, se tienden a dar por vencidos y entonces tiran la toalla definitivamente en esta parte de la responsabilidad. Se ha relacionado, y este es un artículo directamente latinoamericano del año pasado, que, digamos, se ha relacionado estas prácticas parentales con estas actitudes parentales y las consecuencias que tienen hacia el niño. Entonces, la alimentación restrictiva, que ya la mencioné antes, generalmente lleva una intención. ¿Por qué el padre establece una alimentación restrictiva? Porque hay una preocupación por el peso del niño, y que generalmente es en niños menores, sobre todo cuando el peso es hacia abajo. Después hay una preocupación por el sobrepeso, ya en niños mayores de edad escolar, y en niñas el estudio menciona que es a lo largo de toda la vida. O sea, hay una preocupación de los padres, y posiblemente esto es un constructo social no consciente, de que no quieren que la niña se nos engorde, pero que el niño podría engordarse, no hay problema. Entonces, vean ustedes que también tiene un concepto social que a veces se escapa de nuestro entendimiento. Las consecuencias para el niño es mayor responsividad, no responsabilidad, a la comida,
y disfrute de los alimentos. En algunos casos, cuando esta restricción es una restricción moderada, es una restricción adaptada a los niños, y no es una restricción autoritaria como la mencioné anteriormente. En algunos casos, si esta restricción es muy marcada, sí hay una tendencia por parte del niño al mayor consumo de snacks o de alimentos densamente calóricos y, por supuesto, a un mayor índice de masa corporal. La práctica parental de presión al comer produce un aumento de ingesta de alimentos mediante estrategias para forzar a comer, insistir en terminar el plato, presión verbal o chantaje, que ya sabemos que ninguna de ellas tiene que aplicarse. Esto produce una mayor resistencia a comer, o sea, en vez de transformar el círculo virtuoso, terminamos fortaleciendo el círculo vicioso que mencioné. Y por supuesto que la presión al comer en cualquier contexto y más en nuestros contextos lleva al bajo peso. El uso de alimentos para fines instrumentales, que esto es para premiación y para control de emociones negativas. O sea, si está triste, le doy un chocolate porque esto lo va a animar. Esto significa, o sea, ¿cómo lo ven los padres? Esto es una recompensa por una buena comida, que ya lo mencioné también, el manejo de las emociones como malestar, pena, enojo o aburrimiento a través de alimentos calóricos. ¿Qué es lo que lleva en el niño? ¿Qué consecuencias tiene en el niño? Mayor consumo de alimentos no saludables, mayor consumo de alimentos en ausencia de hambre, que totalmente, ¿verdad?, está reforzando la disrupción en autorregulación y, por supuesto, a mayor hambre emocional y a una hambre emocional equivocada, mal dirigida. Y finalmente, yo creo que aquí es donde está la solución, pareciera, es dentro de estas prácticas parentales, la estructuración y la autonomía. ¿Qué significa eso? La estructuración de las comidas, qué, cuándo, dónde come el niño, los horarios, el modelamiento, la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos. Los dos cuentan, porque nada hacemos con que un niño de edad preescolar tenga muchas frutas, pero estas frutas estén sin pelar, estén sin partir y no estén al alcance de los niños, pero tal vez el recipiente con confites sí está al alcance rápido del niño. Y la promoción de consumo de alimentos saludables a través del modelamiento, a través de una guía educativa, a través del juego. Estas prácticas parentales van a redundar en un disfrute a la comida, van a redundar en el establecimiento de hábitos nutricionales saludables a edades tempranas y a una autorregulación exitosa. Entonces, yo creo que este es un concepto que nos debemos llevar, que debemos tratar de comunicarlo a los padres y que debe ser una de nuestras principales estrategias, independientemente de la dificultad de la alimentación que el niño presente. Los principios básicos de la alimentación, para concluir, ustedes ya los conocen, hace mucho tiempo los habíamos comentado, que son mantener límites apropiados, evitar distractores, particularmente pantallas, pero también en este contexto ahora mascotas. A veces el niño por estar jugando con la mascota no come. Mantener una actitud neutral del cuidador, lo que hablamos de no hacer celebraciones y fiestas porque el niño acepta un alimento saludable. Promover el aumento del apetito a través de la autorregulación, la duración de las comidas, que ya toda la literatura nos ha enseñado que son 30 minutos, ofrecer alimentos acordes de la edad, acordes al desarrollo oromotor del niño, introducir los alimentos paulatinamente, no solo en las veces que tenemos que ofrecérselos, sino también en las texturas y qué estrategias podemos hacer para que los padres no se venzan rápidamente ante la neofobia. Fomentar la independencia durante la alimentación, que esto en el estilo parental indulgente realmente es un desafío, y tolerar el desorden apropiado, que también se convierte un desafío en el estilo parental autoritario. En mi concepto, los principios básicos de la alimentación siguen totalmente vigentes, tienen una utilidad práctica en la clínica muy grande, son muy complementarios a las recomendaciones que puede dar un profesional en nutrición y que yo creo que es básico que los papás hagan una autoconciencia
de cuáles son los principios que tienen que trabajar. En mi caso particular, yo se los doy, los explico y les pido que ellos mismos definan 3 principios que tienen que trabajar, 3 principios que les parece que destaca más en la dinámica que tienen ellos, tanto como familia como alimentadores del niño. A veces a mí me ha sucedido que, por ejemplo, el niño dice, es que mis papás siempre ven las noticias en la televisión en el momento en que cenamos. Y a mí no me gusta tanto eso, pero el televisor no se puede apagar. Entonces, vean ustedes que esto no es solo del padre hacia el niño, sino que ahí se convierte en un elemento muy importante para nosotros para trabajar desde el niño, basándolo en el interés primordial del niño. Muchísimas gracias, aprecio su atención y quedo con expectativa de que estos conceptos, esta revisión de la literatura sea del mayor provecho para ustedes.